Dice Nehemías capítulo 4, versículo 6, y toda la muralla fue determinada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolorizaron mucho. Versículo 6 de vuelta dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿De qué nos estará hablando hoy la palabra del Señor? De luchar contra el desánimo. No sé si en algún momento de su vida ha pasado por momentos de desánimo, o si está pasando por momentos de desánimo, ¿verdad? El desánimo es una sensación que experimentamos, ¿verdad? Cada vez que una circunstancia específica o la realidad en general nos quita el ánimo, nos sumerge en un estado de desaliento, de desesperanza y de frustración. Lamentablemente a cualquier edad y por distintos motivos se puede atravesar un momento de desánimo. Los niños se pueden desanimar, los jóvenes se desaniman, nosotros nos desanimamos, ¿verdad? En cualquier momento ahí podemos atravesar un momento de desánimo sin llegar a sentir o creer que nada tiene sentido y que no existe solución alguna capaz para revertir el panorama. Y al desanimarse uno pierde las ganas, queda inmenso en un estado de apatía, se llena de pensamientos negativos, ahí, y por lo general carece de una claridad mental, ahí, y una fortaleza tanto espiritual, física o moral, como para superar ese trance que estamos pasando. Y es normal que en algún momento de nuestras vidas pasamos por desánimo, es normal, es la parte de la vida, ¿verdad? En más de una oportunidad, en el año, en el mes o aún en el día podemos estar desanimados. Ahí. El tema es cuando ese sentimiento se apodera de nosotros y no lo logramos vencer. No logramos vencer el desánimo. Porque, ¿sabe qué pasa? Si ese sentimiento se apodera de nosotros, ¿verdad? Ese desánimo puede traer depresión a nuestras vidas, puede traer enfermedades luego que vienen con la depresión. Todos luchamos con él, porque como es un sentimiento, no siempre nos levantamos con la batería cargada al 100%, no siempre nos levantamos con todas las fuerzas, con todas las pilas, ¿verdad? A veces sí, pero a veces que no, nos levantamos desanimados, desganados, y no sabemos en cierto modo por qué. El tema es que muchas veces cansa estar siempre desanimado. Y duele ahí en el corazón, y en ocasiones tenemos ganas de tirar la toalla, de abandonar todo. Ahí, bueno, si se fue el balde, que se vaya también la cadena, como está dicho. Soltar todo y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? De no pelear más. La frustración es tan grande que parece que nuestra cabeza va a explotar. No sé si le ha pasado ahí cuando está desanimado. Parece que va ahí a reventar. Ahí, ¿verdad? Pensamos y pensamos, pero no le vemos la solución a nada, a la vida y a las dificultades. Y llegamos a pensar que nacimos para sufrir. Ya está, la solución es esta. Yo nací para sufrir. Vio que está dicho que algunos nacen estrellados y otros nacen con estrellas, ¿no? Y a veces se nos mete esa creencia, ese dicho, y pensamos así, la verdad que sí, que tiene razón. Yo nací para sufrir, ¿verdad? Hasta que el universo ahí se está riendo de nosotros de la manera en que estamos pasando. Pero déjame decirte algo, que ese desánimo que estás sintiendo o que estamos sintiendo, no es que el universo se ríe de nosotros, ¿verdad? Ni que nacimos para sufrir. Ese sentimiento viene porque es una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual, un ambiente espiritual que lo que quiere traer sobre nuestras vidas es frustración. Viene sobre nuestras vidas, ¿verdad? Para que veamos todo lo malo. Veamos todo lo malo para que comencemos a sentirnos solos, que nadie nos entiende, que nadie nos ayuda, ¿verdad? Y ahí caemos en un estado de desánimo que luego nos lleva a la depresión. Y la Biblia nos habla que el pueblo junto con Nehemías enfrentaron el desánimo. Ahí. Nos cuenta la palabra de Dios que luego de que pasaron los 70 años que Jeremías había profetizado que iban a ser llevados cautivos, comenzaron a regresar los judíos a Jerusalén. Y regresaron algunos de ellos y fueron de vuelta para ahí la capital de Persa. Ahí, y entonces Nehemías se enteró que habían ido algunos coterráneos de ellos y le dicen, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están las murallas? ¿Cómo está todo? Y le cuentan y le dicen, la ciudad está mal, peor que Sauce. No, Sauce es una ciudad bendecida. Amén. Ahí está arruinada con sus murallas por el piso. Entonces Nehemías se entristece mucho y comienza a orar al Señor. Y siente que Dios le pide que él vaya, que viaja, que vuelva a Jerusalén y que reconstruya las murallas, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Déjame decirte algo ahí, que cuando Dios te muestra algo, es porque seguramente quiere usar tu vida a favor de alguien. Cuando Dios te muestra una necesidad, es porque quiere usarte a ti para que tú vayas y suplas esa necesidad.
Entonces Nehemías nos cuenta la historia que viaja a Jerusalén con el permiso del rey y con plata y todo para levantar la ciudad, ¿verdad? Y comienza la obra a levantar las murallas. Pero, ¿verdad? También tuvieron que luchar contra el desánimo ahí. Entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos que enfrentar el desánimo, ¿verdad? Cómo podemos vencer el desánimo ahí, que se vaya de nuestra vida, que podamos sentirnos, sí, desanimados por un momento, para echar toda nuestra carga al Señor y seguir hacia adelante. Primero que nada vamos a ver por qué y cómo llega el desánimo a nuestras vidas. Primero que nada, llega porque el enemigo de nuestras almas sabe que con ánimo logramos muchas cosas. Con buen ánimo una persona emprende y logra grandes cosas. La Biblia nos dice que en poco tiempo habían levantado la muralla hasta la mitad. Se sabe que la muralla de la ciudad de Jerusalén medía alrededor de unos 4 kilómetros. Tenía unos 2 metros y medio de ancho por 12 metros de alto. Y nos dice la Biblia que hasta la mitad de la altura ellos con buen ánimo habían construido esa muralla. Y sabes que muchos de nosotros comenzamos un emprendimiento con gozo y alegría y dispuestos, ¿verdad?, para que nos vaya bien. ¿O no? Por ejemplo, nadie se casa y está pensando que le va a ir mal. Nadie se casa y piensa que es para toda la vida y ahí va. Nadie pone un negocio pensando que va a perder dinero. O ustedes de lo que ponen un negocio pensando sabiendo que mañana va a perder dinero. No, con buen ánimo, ¿verdad? Emprendemos cosas creyendo y confiando que nos va a ir bien. Ningún estudiante comienza una carrera pensando en dejarla por la mitad. Nadie, ¿verdad? Todos queremos empezar y terminar. ¿Por qué? Porque una persona con ánimo es optimista. Y cuando una persona es optimista ve siempre el medio vaso lleno. ¿Sí o no? No vemos siempre el medio vaso que nos falta, no, comenzamos a contentarnos con lo que tenemos. Una persona optimista ve el medio vaso lleno y ahí comenzamos a alegrarnos. Ahí, esa es una persona con ánimo, ahí es una persona alegre, es feliz, aunque tenga los zapatos llenos de agujeros. Ahí está feliz, porque ¿sabe qué? ¿Por qué está feliz? Porque en algún momento va a tener zapatos nuevos. No está diciendo, porque estos zapatos malditos que entra el agua. No, no. Gracias, Señor, porque pronto va a venir mis zapatos nuevos. Es una persona optimista, ¿verdad? Es una persona con ánimo. Es una persona que tiene esperanza. Sabe a quién acudir. ¿Tiene problemas? Claro que sí. Pero sabe que él puede acudir al Señor y tiene la esperanza que Dios le va a dar la victoria. Y el enemigo sabe que si tú y yo estamos con ánimo, podemos emprender grandes cosas ahí, y entonces comienza ahí el enemigo a querer detenernos. Si será importante el ánimo en nuestras vidas, que Jesús sabe de esa importancia. El domingo pasado el pastor nos compartía de tener puestos los ojos, ¿verdad?, en Jesús a través de la tormenta. Y recuerdan ese pasaje que Jesús va caminando hacia ellos, hacia la barca, caminando sobre las aguas. Lo primero, cuando ellos piensan que dice es un fantasma, Él le dice, soy yo, no tengan miedo, tengan ánimo. Le dice, recuperen el ánimo, ¿verdad? Antes de calmar las aguas, Él le dice, tengan ánimo, yo soy. Antes de sanar al paralítico que fue llevado por sus amigos, le dice, hijo, ten ánimo, recupera la fuerza, recupera el ánimo. El ánimo que Jesús nos da nos infunde valor, nos infunde valentía, especialmente para enfrentar el miedo y las dificultades. No es que no van a venir dificultades, van a venir, pero las vamos a enfrentar porque tenemos buen ánimo. Entonces el enemigo sabe que si nosotros andamos con buen ánimo, podemos lograr grandes cosas en el nombre de Jesús. Por eso es que viene el desánimo a nuestras vidas. ¿Y cómo llega el desánimo a nuestras vidas? Primero lo que podemos ver aquí en los versículos, que llega mediante las burlas. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante, cuando Sanbalat y Tobías se enteraron de que iban a edificar el muro. Dice el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Se burlaban. Le decían: lo que ellos van a levantar no va a durar. Ahí no es de Dios lo que están haciendo, ¿verdad? Llega mediante las burlas. Ahí comienza a atacar el desánimo a nuestras vidas. Ellos, Sanbalat y Tobías, se burlaban de ellos. Y en ocasiones el desánimo viene a nosotros porque tenemos el autoestima baja. Tenemos el autoestima por el piso, entonces es una puerta abierta, ya sea por los golpes de la vida, porque a veces la vida nos da golpes, ¿no?
ahí nosotros no nos dejan ni siquiera defendernos y nos golpean de todos lados. O por cómo nos hicieron sentir cuando éramos chicos. A veces podemos tener el autoestima baja por lo que los padres nos decían cuando éramos chicos. Yo recuerdo que mi padre estaba en ese tiempo, no conocía al Señor, pero yo me equivocaba, ¿verdad? Y varias veces le escuché decir a mi padre que era un inútil, que no es bueno para nada. Ahí, claro, y a veces vamos creciendo con esas cosas. Y a veces quizás en algún momento a alguno de mis hijos se lo dije y me tuve que morder la lengua y pedirle perdón también por haber dicho eso, ¿verdad? Porque va inculcando ahí lo que nos van diciendo, nos van carcomiendo y de repente vos te equivocás porque nos equivocamos en la vida y de repente decimos, sí, la verdad que sí, mi padre tenía razón, yo no servía para nada, ¿verdad? Entonces viene el desánimo ahí a nuestras vidas. Le creemos a lo que otros nos dicen. Por ejemplo, nos dicen que no lo vas a lograr. No vas a lograr. ¿Para qué van a ir allá a predicar el Evangelio si Dios no te llamó? No lo vas a lograr. En Sauce no se puede hacer nada, que esto y que aquello. Ahí, no lo vas a lograr. Ahí. Por ejemplo, en Sauce van a poner un negocio. ¿Pensás ponerte a hacer bizcocho en Sauce que te va a ir bien? Sí, claro que te va a ir bien. El desánimo va a querer venir a nuestra mente, va a querer achicar nuestro emprendimiento, ¿verdad? Ahí no te esfuerces, no te esfuerces. ¿Para qué vas a hacer taza para vender? No hagas taza, no hagas nada, no hagas remera, no vale la pena. Ahí viene el desánimo a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En ocasiones nosotros le creemos a lo que el diablo ahí nos pone en la mente. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios nos dice en su palabra. Que ante sus ojos somos de gran estima, ¿verdad? Que Él está con nosotros, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro forzador, que nos da fuerza ahí. Entonces llega, lo primero que usa el desánimo es llegar mediante las burlas. Pero si Él no puede detenerte, porque vieron que claro, siempre comenzamos a venir a la iglesia y nos dicen el monje, nos dicen el santo, nos dicen la monjita y todo, ¿verdad? Pero como uno no le presta oído, ¿qué es lo que hace el diablo? Se encoloriza y comienza a atacar de otra forma. Comienza a llegar mediante las dificultades externas. Porque dice el versículo 7, que aconteció que oyeron Sanballat y Tobías los árabes, los amonitas y los de Adó, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya comenzaban a cerrarse las brechas, se encolorizaron mucho. Y dice el versículo 8, conspiraron luego todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Si el enemigo viene el desánimo a nuestra vida por medio de la burla, pero como no puede, comienza a atacarnos y llegan las luchas esas externas a nuestras vidas. Como Sanballat y Tobías no pudieron detener del todo la obra, conspiraron contra ellos. Pero dice la Biblia que los querían tomar por sorpresa, pero eran advertidos, nos cuenta la historia si seguimos leyendo los versículos, y vencían cada ataque. Nehemías y todo el pueblo podían vencer cada ataque de Sanballat y Tobías que ellos querían tomarlo desprevenido. Y si bien el pueblo judío vencía cada ataque, ¿sabes qué pasaba? La obra de levantar el muro se detenía. La obra de levantar el muro no avanzaba. Porque nos dice la Biblia que luego de que ellos agarraron y desbarataron todos los ataques del enemigo, volvieron a comenzar la obra en el muro. Consiguieron adelante. El enemigo trae desánimo sobre nosotros para enlentecer nuestro crecimiento en el Señor. De repente venís bien ahí en el Señor y todo te va bien, y ahí llega una noticia que te pincha el globo y ahí viene el desánimo ahí. Y de repente el diablo sabe que no va a poder destruirte, pero sabe que trayendo desánimo a tu vida va a enlentecer tu crecimiento en el Señor. Va a enlentecer el propósito que Dios tiene para con tu vida. El enemigo trae desánimo sobre nosotros, ¿verdad? Para eso mismo, para enlentecer el crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque estaremos más enfocados en solucionar los problemas que se nos levantaron que en el crecimiento de Dios. Queremos, Señor, si yo te quiero servir, Señor, quiero adorarte, pero primero resuélveme este problema, Señor, que me está carcomiendo ahí. Y entonces abandonamos la búsqueda del Señor cuando el Señor nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué pasa? Claro, vienen las luchas, vienen las dificultades y nos enfocamos en resolver esos problemas. Que no está mal, claro que está bien, porque tenemos que solucionar, pero nos desenfocamos de la búsqueda de conocer a nuestro Señor. Y este desánimo que a veces atravesamos, viene sobre nuestra vida, no es para destruirte, porque no te va a destruir. Lo único que va a hacer, va a detener el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y el diablo sabe que si logra desanimarte el propósito de Dios, o no se cumplirá, o va a tardar en cumplirse, ¿verdad? Pero lo que el diablo no sabe
Y es que dice la Biblia que el Señor aún así todo va a cumplir su propósito en mí. El Señor va a cumplir su propósito en ti, dice el Salmo 138, versículo 8. Llega entonces mediante ahí las luchas externas, pero también sabes que llega mediante las dificultades internas, y estas son las que más nos cuesta, donde más peleamos con el desánimo, son las luchas internas. Y no hablo de la lucha de uno ahí como que estuviera loco ahí en su cabeza, sino de las luchas de nuestro entorno ahí. Muchas veces las frustraciones de habernos equivocado nos desaniman. ¿Cuántas veces habernos equivocado en la vida decimos, nos paramos ahí, comenzamos a recordar esa fecha, ese día y decimos, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué tomé la decisión? ¿Verdad? Y ahí comenzamos, ahí hay gente que se latiga, que se da de latigazos. Y ahí entonces cuando le creemos al diablo, ahí que nos dice que no servimos para nada, entonces le comenzamos a creer, la verdad, diablo, tenés razón. ¿Sabes, Sata? Tenés razón, Sata. La verdad que no sos tan mentiroso, tenés razón. Ahí, pero no. Vienen esas luchas, ¿verdad? Y en otras ocasiones usan nuestro entorno íntimo para traer desánimo. Y estas son las que duelen más. Estas son las que duelen más. Nada nos duele más, nada nos desanima más que las palabras que nos dicen en casa, que nos dicen en la iglesia, que nos dicen en nuestro entorno de amistad. Ahí nada nos duele más cuando nos critican, ¿verdad? Cuando nos dan para atrás, cuando nos ponen palos en la rueda, ¿verdad? Estamos contentos, ahí terminamos gozosos, alegres, que podemos compartir una lectura de la palabra de Dios en la iglesia. Llegamos y nos dicen, ¿y vos ya estás ahí compartiendo una lectura en la iglesia? Ahí, y ya, porque no lo esperás. No lo esperás de esa persona, ¿verdad? No lo esperás ahí. Por ejemplo, que alguien que no conoce a Dios nos mienta o nos defraude, no nos hace tanto mal, ¿verdad? Como alguien de la iglesia, como un hermano en Cristo, como un familiar que nos estafe o que nos mienta. Eso sí, ¿verdad? Ahí viene el desánimo a nuestras vidas. Y nos desanimamos y cuesta y decimos, ¿para qué hago tanto esfuerzo? ¿Para qué me levanto en la mañana a pelear ahí por mi familia si mi familia no aprecia lo que uno está haciendo? Ahí no valora lo que uno hace. Entonces viene el desánimo ahí a nuestras vidas, ahí intenta frenar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Recordamos de dónde Dios nos sacó y decimos, sí, la verdad que sí, Dios está haciendo algo grande en mí, pero la verdad que no puedo con esto. Ahora se me metió una mochila arriba, ahí sobre mis espaldas, que no puedo. Entonces viene el desánimo, llega a nuestras vidas porque sabe el enemigo que tú con buen ánimo vas a alcanzar grandes cosas en el Señor. Entonces viene, pero ¿sabes qué? Tú puedes vencer el desánimo. Podemos vencer el desánimo. ¿Y cómo lo podemos vencer? Primero que nada, ahí levantando murallas alrededor nuestro. Dice la Biblia que el encargo que tenía Nehemías, era levantar las murallas. En la época antigua las murallas protegían la ciudad de los ataques de sus enemigos. Una ciudad sin muralla era una presa fácil de todo un ejército contrario de venir ahí y tomar la ciudad. Y nosotros, tú y yo, tenemos que volver a levantar las murallas espirituales alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, ¿verdad? Las murallas espirituales nos protegen de todo ataque. No podemos olvidar, como siempre le digo, que tenemos una doble vida. Me quedo mirando a alguien ahí. La vida física esta que vemos y la vida espiritual. La vida espiritual que alimentamos, ¿verdad? Y que si no alimentamos bien, si no cuidamos bien nuestra vida espiritual, se va a ver reflejada acá, en esta vida física. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Padre, que nos encerremos a orar a nuestro Padre en el cuarto, en lo secreto, y nuestro Padre que está en el cielo, que ve en lo secreto, nos va a recompensar ¿en dónde? En público. Van a venir las bendiciones. Entonces, si no tenemos buena recompensa en público, será porque no estoy buscando al Señor en lo secreto, no lo estoy buscando en el ambiente espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestras murallas. No podemos olvidar que vivimos una lucha espiritual y que tenemos luchas espirituales. No son nuestros hijos rebeldes los que se levantaron, es el enemigo que, porque se abrió una brecha en nuestras murallas, dejamos de orar, dejamos de batallar en oración, entonces el enemigo se metió ahí, parece que nuestro hijo se endemonió. No se endemonió nada. Le abrimos una brecha al enemigo, le abrimos la puerta y él se metió. Si descuidamos nuestra vida espiritual, las murallas se debilitan. Ahí. ¿Recuerdan el pasaje ahí cuando Nabucodonosor envió ahí a Jerusalén, ahí a destruirla toda? Dice la Biblia que el rey salió corriendo porque se abrió una brecha en la muralla. La muralla que tenía el ejército babilonio se rompió, entonces todo el ejército babilonio pudo
entrar ahí y hacer estrago. No debemos descuidar nuestras murallas espirituales. Si están débiles, el enemigo busca una brecha ahí en la muralla y logra meterse. Cualquier brechita chiquitita ahí es como el ratón, veo que cualquier agujerito pasa. Bueno, así es el enemigo. Cualquier brecha espiritual que nosotros descuidamos, ahí que nosotros desatendemos, ahí el enemigo se mete y luego hace estragos en nuestras vidas. Es tiempo entonces de volver a levantar las murallas alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, de cubrir a nuestros hijos con oración, de orar por nuestros hijos. Hoy contaba una hermana el testimonio ahí en la iglesia central de que ella, orando por sus hijos, su hijo camionero, no sé, yo no vi el informativo que en estos días tuvo un accidente ahí en la ruta 5, el camión volcó, el camión quedó destrozado, pero el hijo salió ileso. Y ella le daba gracias a Dios porque Dios lo había guardado a su hijo. ¿Por qué? Porque es una madre que ora por sus hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? Y cuántos padres también hay aquí, ¿verdad? Porque a los padres también nos toca orar por nuestros hijos, orar por ellos para que tengan amistades que edifiquen su vida, como siempre oramos por nuestros hijos y por los que tenemos aquí, por David, por Juliana, por Benjamín, por todos ellos, ¿verdad? Para que Dios ponga alrededor de ellos amistades que edifiquen su vida, que los lleven a más, que los hagan prosperar. Es tiempo de guerrear ahí por nuestra familia. No te canses de orar por tu familia, no te canses de batallar ahí por tus hijos, ahí vuelve a levantar murallas alrededor para que el enemigo no tenga por dónde atacar nuestra familia. Es tiempo de guerrear en oración, de no bajar los brazos. Ahí, como hoy le decía la pastora, los miércoles estamos aquí abiertos. Ahí, los jueves estamos abiertos también para orar. Y si tú quieres venir a orar a la iglesia, porque no hay mejor lugar que orar en la iglesia, orar en casa está bueno, claro que sí, es lo que tenemos que hacer todos cristianos, pero orar en la iglesia es mejor. La llave estará aquí, está cerca, ahí hablamos con Perla. Es tiempo, ¿verdad?, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser ahí, buscar al Señor para que las murallas puedan ser levantadas nuevamente. Es tiempo de consagrarnos a Dios completamente ahí, es tiempo de levantar las murallas ahí. Entonces de esa manera podemos enfrentar el desánimo. El desánimo no va a tener por dónde entrar. Va a querer atacarnos ahí burlándose, pero va a rebotar todo en el muro. Va a querer tirar una flecha, pero va a rebotar en el muro ahí que nosotros estamos guardando en oración ahí. Enfrentando las dificultades también se va el desánimo. El desánimo quiere que nosotros huyamos de las dificultades, que no las enfrentemos. Quiere que tiremos la toalla, que salgamos corriendo ahí del problema, como si el problema se va a ir. El problema no se va a ir si nosotros huimos, el problema va a seguir estando, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Dios va a buscar la vuelta para que tú te enfrentes a ese problema. De repente te agarra a Dios y te dice, está bien, ahora no tenés el valor, ahora no te dan la fuerza, está bien. Ahora huye un poquito, pero vas a recobrar la fuerza y te vas a tener que enfrentar a ese problema. ¿Recuerdan a Jacob que huyó de su hermano? Que su hermano Esaú lo quería matar, lo quería arruinar, y Dios fue preparando todo el tiempo ahí, bueno, un tiempo de años ahí, él se hizo fuerte, Jacob en otro lado, pero se tuvo que enfrentar, y tuvo temor, dice la Biblia, y pasó toda la noche orando ahí, luchando con el ángel, en esa noche había mandado, miren qué valiente que era Jacob, primero mandó un campamento con las mujeres, con sus hijos, después mandó otro campamento, y bueno, capaz que esto lo van ablandando, le van diciendo, tío, ¿cómo andás? Y todas estas cosas, cuñado, ahí, y después voy yo a lo último y con presente y con todo. Tuvo que armarse de valor y enfrentar a su hermano. ¿Y sabes qué? Dios le dio la victoria. Ahí. Nosotros tenemos que enfrentar las dificultades. Se dice que una persona inmadura no enfrenta los problemas, huye de lo mismo. Y aquí no hay ningún inmaduro, ¿verdad? Aquí somos todos maduros en Cristo Jesús y enfrentamos el problema que tengamos que enfrentar. Aquí el desánimo produce inmadurez en nosotros, pero una persona madura enfrenta las adversidades y le pone el pecho a las balas. ¿Que nos duele? Claro que sí que nos duele, pero enfrentamos las dificultades. Tomamos el toro por las guampas, como se dice, ahí lo enfrentamos y lo tiramos al piso. Nehemías le decía al pueblo que no temiera, que Dios estaba con ellos, que Dios le daría la victoria. Vino el enemigo y ellos no salieron corriendo, lo enfrentaron. Está bien, vamos a detener la obra, para no haga más mezcla, no haga más material, espera un cachito que vamos a enfrentar a este incircunciso. Y salían y enfrentaban y vencían ahí, porque Nehemías le decía que Dios le daría la victoria. Ahí. ¿Tenemos adversidades? Claro que sí, es la regla de la vida. ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Si usted no tiene, después me saco una foto con usted y lo pongo ahí en el estado y lo promociono ahí.
El hombre sin problema, o la mujer sin problema. Todos tenemos dificultades, ¿verdad? Pero tenemos que estar seguros de que Dios es quien pelea por ti. Dios es quien pelea por nosotros. Hay de confiar, de enfrentarlo, de no huir de las cosas. ¿Y sabes qué? Enfrentamos las dificultades cuando oramos por los demás. El desánimo se va de nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a mirar la necesidad de los demás y comenzamos a orar por los otros. Ahí comenzamos a darnos cuenta que nuestro problema no es tan grande como el problema que está enfrentando mi hermano o mi hermana, y comenzamos a orar. Nehemías le dice: pelead por vuestros hermanos, le dice Nehemías. No están peleando solo por ustedes, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres. O sea, batallar, orar por los demás. Pablo nos dice en Gálatas 6:2: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahí cuando comenzamos a orar por los demás, ahí el desánimo se va. Cuando comenzamos a clamar para que Dios bendiga a nuestro hermano, se va el desánimo. Y otra de las maneras que se va el desánimo es trabajando en equipo. Somos un equipo, somos una familia, ¿verdad? Ahí Sanballat y Tobías atacaron varias veces a Nehemías. Era él el que tenía el mandato de Dios de edificar las murallas, era él quien había llegado ahí a Jerusalén, los había motivado a todos, los había puesto a trabajar, entonces ellos atacaban a él. Pero Nehemías sabía que contaba con todo el pueblo para enfrentar las dificultades. Nehemías no luchaba solo, Nehemías luchaba en equipo. Si bien el desánimo va a atacar de forma individual, porque no va a atacar a todo ahí por grupo, va a atacar de forma individual, va a ir tratando de afectando de a uno ahí. Pero ¿sabes qué? Él nos ataca de forma individual, pero para salir del mismo necesitamos la ayuda del otro. Yo necesito la ayuda de ustedes para salir del desánimo. Ustedes necesitan la ayuda de todo el cuerpo de Cristo y de Dios mismo, ¿verdad? Para salir del desánimo. Ahí necesitamos la ayuda de la familia cristiana. El pueblo judío pudo completar la obra porque se mantuvo unido, se mantuvo junto, todos estuvieron peleando para lo mismo, se mantuvo comprometido con lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Levantar las murallas de Jerusalén. ¿Cuál es nuestro objetivo? Levantar una familia aquí, el cuerpo de Cristo, aquí en Sauce. Ese es nuestro objetivo y tú eres parte de ese objetivo. No solamente de levantar el templo, que estamos contentos, sino de edificar el cuerpo. Y hablando del cuerpo, hablamos de miembros, hay vidas para salvar, hay familias para rescatar. Y ese es el compromiso que tenemos tú y yo con el Señor, porque la gran comisión se la dio a toda la iglesia, se la dio a ti, te la dio a mí. El Señor es de todos, ¿verdad? Todos juntos logrando el mismo objetivo. El desánimo va a querer traer individualismo a nosotros, porque ¿sabes qué? Vamos a pensar que estamos solos y vamos a creer que estamos solos y que nadie nos ayuda. Y no solo lo pensamos, como le decía, nos sentimos solos y le creemos: sí, la verdad que estoy solo, nadie se interesa por mí, nadie me llama, nadie esto, nadie lo otro ahí, pero no estamos solos, hay un cuerpo, ¿verdad? Hay una familia. Ese individualismo es lo que trae esa apatía por lo demás. No te interesa la necesidad de los demás, importa más la necesidad de cada uno, porque la necesidad de uno siempre es la más importante. Pero se va a ir y Dios va a suplir esa necesidad cuando comenzamos a orar por los demás. Dice la Biblia que el Señor redimió a Job cuando Job oró por sus amigos. Ahí, cuando oró por ellos para que Dios los sanara, Dios los restituyó nuevamente. Pero cuando entendemos entonces que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, entendemos que lo que le ocurre a mi hermano, a mí me tiene que interesar. Y que si él es bendecido, yo me tengo que alegrar junto con él. Me tengo que alegrar ahí porque sé que pronto va a venir la victoria para mí. La Biblia nos dice: alegrados con los que se alegran y llorar con los que lloran. ¿Sí o no? Llorar con los que lloran es fácil, ¿o no? Nos animamos y ponemos el hombro y hasta lloramos y nos emocionamos. Alegrarse con los que se alegran ya es un poquito más, ¿no? Ya nos cuesta más, nos cuesta doblegar nuestro orgullo, porque de repente, si mi hermana es bendecida en algo que yo estoy deseando y clamando, y uno dice: Señor, ¿y para mí cuándo va a venir la bendición? Pero ¿sabes qué? Alégrate, porque pronto va a venir la bendición. En equipo y en familia entonces alcanzamos los objetivos. Miren lo que dice el capítulo 7, versículos 15 y 16 del mismo libro. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aleluya. Entonces, trabajando en equipo, el pueblo judío terminó el muro
No quedó nada por la mitad. Trabajando en equipo no va a quedar nada por la mitad acá en Sauce. La obra que Dios comenzó en cada familia la va a completar porque Dios así es fiel y justo para cumplir su promesa, ¿verdad? El enemigo sabe que somos peligrosos para su reino, por eso quiere atacarnos, por eso quiere ahí desanimarnos, quiere venir y tratar de frenar la obra de que Dios está haciendo, pero no lo va a hacer, porque vamos a salir en el nombre de Cristo del desánimo, trabajando en equipo todos juntos, hinchando para el mismo lado. Y todos los que se burlaban, todos los que decían que no lo ibas a lograr, van a ser humillados, como fue humillado Sanballat y Tobías, que decían que, si sube una zorra ese muro se cae, como diciendo, ni porro le ponen, no tienen para nada. Pero no, ahí fueron humillados. Y de la misma manera aquella gente que se burla tuyo, ¿verdad? Que no cree en las promesas que Dios tiene para tu vida, que no cree que Dios te va a dar una casa, ahí que se burla y dice, ¿cómo vas a poder alcanzar cómo conseguir una casa? Vos dejá, que se van a humillar y van a reconocer que Dios ha estado contigo. Todos reconocerán que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que este sueño, este emprendimiento aquí de Sauce, de estar aquí, salió del corazón de Él. Salió del corazón de Dios. ¿Para qué? Para venir a darte vida a ti, para venir a reconstruir tu vida, ayudarte a salir adelante, para edificar tu familia, ¿verdad? Para reconstruir tus sueños. Así que si estamos desanimados, confiemos que Dios nos va a dar la victoria. Dice Isaías que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Cuántos no tienen fuerzas aquí hoy, el día de hoy? Han llegado como diciendo, llegué en reserva y a duras penas y en bajadita. Dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios da esfuerzo al cansado. El Salmo 92:10 nos dice que Dios aumentará nuestra fuerza como la del búfalo, como toro fuerte, dicen algunas versiones, seremos ungidos con aceite fresco. El Señor sabe que en varias ocasiones ahí estamos luchando con el desánimo, ¿verdad? Que padecemos. Por eso nos dice en su palabra cómo podemos vencer este desánimo que viene sobre nuestras vidas. Viene para tratar de estancarnos, ¿verdad? Frenar todo impulso que tengamos y de repente andamos contentos, como decía, por algo bueno que nos pasa y enseguida viene alguien ahí te pincha el globo y te frustra y te tira para abajo, pero Dios te levanta nuevamente. Amén, gloria a Dios. Se levantan problemas de repente que no esperábamos o en lugares que no esperábamos. Pero yo no esperaba tener este problema y mucho menos en este lugar, pero tranquilo, Dios está contigo, Dios todo lo ve, ¿verdad? Y todo eso nos va desgastando, nos frustra y por momentos nuestra cabeza parece que va a explotar. Porque si bien el desánimo es un sentimiento, en donde ataca más el desánimo es en nuestra cabeza. No paramos de pensar y sigue. Y queda ahí, de repente queda como en las computadoras que queda cargando la nubecita ahí, bueno, porque no le ve solución a nada, ¿verdad? Y no hay nada más peligroso que una mente cansada. Porque le puede saltar, como decimos, la chaveta en cualquier momento y puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Puede cometer cualquier locura. Muchas personas que no pudieron o no pueden salir del desánimo, la solución que encuentran es quitarse la vida. Mejor me tiro bajo un puente, me tiro, porque ya no le encontré más solución ahí. Pero hoy, gracias a Dios, hemos aprendido que Dios sigue estando con nosotros, que no estamos solos. Tú no estás sola, no estás sola. Las dificultades nos quieren hacer creer, ¿verdad?, que estamos solos, ¿verdad? Pero tú y yo formamos parte de la familia de Cristo. Tú y yo formamos parte de aquí de la iglesia en Centro Hebrón. Entonces tenemos una familia a quien acudir. Tú tienes una familia a quien acudir. Que de repente no te va a solucionar nada, eso quédate tranquilo. Pero sí va a estar orando por ti. Sí va a poner tu necesidad, tu petición, aquel que sí puede suplir tu necesidad, aquel que sí puede vencer esa dificultad, aquel que todo lo puede, ¿verdad? Va a orar por ti, te va a ayudar a llevar esa carga que es difícil. Por eso, Dios sabe que es difícil a veces la carga que estás soportando. Pide ayuda, no estás solo. La Biblia nos enseña a orar los unos por los otros, ¿verdad? Como un equipo de fútbol ahí que está plagado de buenas individualidades, como Peñarol. Así, si no funciona como equipo, ¿verdad?, no pueden lograr el campeonato. De aquí hay buenos cristianos, ¿verdad? Somos una familia que se compone de buenos cristianos que amamos al Señor y que Dios nos está perfeccionando como un buen equipo. Dios no quiere que juguemos individualistas, sino que trabajemos
en equipo, ¿verdad? Para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y al alcanzar, ¿sabes qué? El propósito que Dios tiene como iglesia, cada uno alcanzará el propósito de Dios de forma individual. Porque déjame decirte algo, ¿cuántos tienen un llamado de Dios para algo? Algunos lo están descubriendo, otros lo tienen, ¿verdad? Saben a la que Dios lo llamó. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, te duela o no te duela, te sorprenda o no te sorprenda. Si no pones mano en el arado, en el propósito de la iglesia, será difícil que se logre lo otro. Difícilmente se cumpla lo otro. Ahí. Y te lo voy a mostrar un poquito a través de la Biblia. Ahí. Josué fue un gran conquistador, ¿sí o no? Insertó ahí a Israel en la tierra prometida. Pero antes de ser el gran líder que llevó a conquistar la tierra prometida, Josué tuvo que salir a pelear las batallas que Moisés le mandaba. David fue ungido como rey de Israel, pero antes de ser rey, ¿verdad? Antes de ser rey, luego que fue ungido, conquistó ciudades, derribó gigantes para Israel, pero cuando estaba todavía gobernando Saúl. No está solo. No hay, en el cristianismo no hay individualismo, todos tenemos un propósito en común. Y logrando todo el propósito en común vas a alcanzar las metas y los planes que Dios prometió para ti. No estamos solos, ¿verdad? No estás sola. Hay una iglesia que ora por ti, hay una iglesia que ora por tu familia, hay una iglesia que ora por tus hijos, que ora por tu bienestar, que ora por esta ciudad, por Sauce, porque Sauce tiene que ser para Cristo, ¿verdad? No te desanimes ahí, Dios está contigo, varón esforzado. Mujer esforzada, ahí Dios está contigo. Aunque no sientas que de repente dice, nadie me comprende, nadie me ayuda, Dios está contigo. Levanta las murallas espirituales que se han caído, que se han debilitado, ¿verdad? Esas murallas nos protegen de todo ataque del enemigo y dentro de esas murallas podemos vivir tranquilos, podemos vivir seguros. ¿Con dificultades? Claro que sí. Pero vamos a enfrentar a esas adversidades, ¿verdad? Y si no puedes, solo pide ayuda. Pide ayuda. No es malo pedir ayuda, ¿sabes? No es malo pedir ayuda. Así como muchas veces pedimos oración por gente que no conocemos, o no. Hemos orado, ahí queremos en esta semana ir a conocer a ese pequeño, a ese día Lorenzo, para ir a orar por él. Hemos orado, pues no lo conocemos, pero hemos orado por él. Y pedimos oración por gente que no conocemos sabiendo que Dios va a obrar a favor de ellos. Pero nos cuesta pedir ahí, mandar un mensajito, decir, oren por mí porque estoy atravesando esta lucha. O oren por mí porque no puedo más. No puedo más. Ahí pidamos ayuda, ¿verdad? Pidamos oración ahí por nosotros. Recordemos que el Señor sigue peleando por ti, sigue peleando por nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta hora? Y vamos a orar, vamos a enfrentar todo problema en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, creyendo que Dios nos va a dar la victoria. Y aunque se levante Zambará, aunque se levante Tobías, ¿verdad? Aunque vengan a burlarse ahí de nosotros, de los cristianitos locos, de los cristianos narcos que quieran decir y toda esa sarta disparate que andan diciendo aquí, no vamos a desfallecer, vamos a seguir predicando el nombre de Jesús porque sabemos que Cristo fue el que nos mandó. Y si Cristo nos mandó, Él nos respalda. Y hasta ahora Dios nos ha respaldado y damos gracias al Señor por eso. Cuando llegamos acá dijimos que íbamos a llegar para quedarnos, que no teníamos dinero, no teníamos nada, pero que íbamos a conseguir un terreno. Empezamos a orar, y Dios ahí nos regaló el terreno y ya está la iglesia que en abril la estaremos disfrutando, ¿verdad? Hemos llegado para quedarnos aquí. Entonces, aunque se levante el problema, aunque se levante dificultades, Dios ha estado con nosotros. El día jueves oramos y dijimos, ahí nos pusimos de acuerdo con la hermana Rosario y los otros hermanos que estaban, dijimos que Gabriel pueda estar aquí este domingo. ¿Eh? ¿O no, Santiago? ¿No hablamos específicamente así? Y Dios está aquí. Gabriel pudo llegar hoy aquí. Hoy pudo llegar Facundo, que hacía domingos que no lo veíamos, ¿verdad? Y lo vemos bien, gracias a Dios, obrando ahí en su vida. Aunque el día que no Dios está orando, es porque Dios lo ama. Y Dios lo va a cambiar y lo va a transformar para su gloria. Hemos estado orando por Juan Carlos, que está un poquito abandonado, ahí no nos responde los mensajes, pero seguimos orando, seguimos clamando, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene mucho pueblo aquí en Sauce. Sabemos que hay familias por restaurar, hay gente ahí que Dios quiere transformar y tocar, ahí que Dios sabe que hay gente que está desanimada, ¿verdad? Porque nos desanimamos. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo que le dijo a sus discípulos. Soy yo. Tened ánimo. Yo estoy contigo. Seguí confiando, seguí creyendo ahí. No dudes. Yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador.
que te ayudo, que te doy fuerzas. Así que pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Y luego vamos a cantarla entonces que lo cumpla María, nuestra hermana Sandrita. Ahí vamos a orar por ella. Ahí, pero ahora pidámosle al Señor. Si estás ahí desanimado, si estás cansado, si estás frustrado, levanta tus manos al cielo en señal de socorro, en señal de que de ahí viene tu ayuda. El Señor es quien te da nuevas fuerzas. El Señor es que se lleva todo desánimo ahí de tu vida. El enemigo sabe que si tú estás con buen ánimo, si estás firme, alegre, optimista, sabe que puedes lograr grandes cosas en el Señor. El enemigo lo sabe. Ahí por eso se ha levantado en este tiempo ahí con esas guerras, con esas luchas externas ahí que vienen, que nos bombardean. Y muchas veces el enemigo usa guerras internas, ahí usa nuestro círculo íntimo ahí para atacarnos. No te la agarres ahí con tus familiares, no te la agarres con ellos. Pon todo en las manos del Señor, porque eso es simplemente una guerra espiritual ahí. Tenemos lucha espiritual, nos dice nuestra palabra. Y tenemos que enfrentarla mediante las armas espirituales que nos da el Señor, que es la oración, de ir a su presencia, de batallar, de tomarnos, de revestirnos de la armadura de Dios para poder resistir todo ataque del enemigo. Y dice la Biblia que si